¿Qué tal si empezamos con el tema de la violencia política, ¿no? De lo que está pasando, de lo que pasó en Texas y las acusaciones mutuas que se hacen demócratas y republicanos de quién tiene la culpa de esa violencia? Me estás mirando a mí, así que espero que sea el que empiece, ¿no? Sí. Bueno, porque Trump, o sea, hay un consenso de que la izquierda es la generadora de violencia. Y que todo es completamente falso. En los últimos 30 años, la gran mayoría de la violencia política en los Estados Unidos se ha llevado a cabo por la extrema derecha y no por la extrema izquierda. Y esos son datos, eso no es una opinión, son datos. Además, hay un estudio que salió hace poco, efectivamente, de la violencia política en los Estados Unidos, que tiene un graph que te da casi 30 años y te pone en colores. El color rojo es la violencia política extrema derecha, y el color azul es y las tablas son muy desfavorables a la extrema derecha. Así que aquí tradicionalmente, y es más, y la mayoría de las organizaciones domésticas que se consideran domésticas de terrorismo, muchas de ellas, mucho más que derecha y de izquierda, son de derecha. Así vamos a ver esa es una falsedad, o sea, es un argumento falso que no está apoyado por los hechos y la estadística. Vamos a ver al presidente Trump lo que dijo sobre el tema. Adelante. La izquierda radical está causando el problema. Están fuera de control. Están diciendo cosas y son personas realmente tontas. Quiero decir, veo a Crockett, veo a algunas de estas personas. Son personas de muy bajo coeficiente intelectual en realidad. Pero la izquierda radical está causando este problema. No la derecha, la izquierda radical. Y va a empeorar y al final les va a salir el tiro por la culata. Quiero decir, pasan cosas malas cuando juegan estos juegos. Y te daré una pequeña pista. La derecha es mucho más dura que la izquierda. Pero la derecha no está haciendo esto. No lo están haciendo. Y más les vale no hacerlos enfadar, porque no será bueno para la izquierda. Y tampoco quiero ver que eso pase. Soy el presidente de toda la gente. A ver, me equivoqué. Él no lo ubica históricamente. Él dice ahora, está causando ese problema la izquierda radical. ¿Cómo lo ves? Coincido solamente en parte con el embajador. Tengo aquí copia de las tablas del estudio de la institución, del Instituto Cato, que fue que sacó el estudio sobre violencia, y efectivamente, a largo plazo, ha habido más violencia de parte de la derecha que de la izquierda norteamericana. Pero ha habido ciclos notables. En los años 60 y 70 hubo un ciclo notable de violencia de la izquierda, no tanto de la derecha. Desde entonces, desde el año 75 hasta el año 2000, fue al revés. La violencia fue mayormente de la derecha. Está el famoso atentado en Oklahoma, por ejemplo, que fue un atentado terrorista organizado por un derechista. Y aquí hay que tomar en cuenta algo que yo creo que no se está mencionando. Estados Unidos se fundó sobre la base de la sospecha en contra del gobierno, sobre una base fundamentalmente libertaria. Y eso hace que ese grupo, que es generalmente de derecha, o sea, la gente que quiere un gobierno pequeño, que quieren que el gobierno no se meta en su vida, son los que mayormente han llevado esa ofensiva contra el gobierno. Los demócratas proponen un gobierno grande, por lo tanto no tienen ningún problema con un gobierno grande. La derecha sí lo tiene. Ahora, si empezamos a contar del 20 para acá, nos damos cuenta que hay un alza de la violencia estimulada por la izquierda, y ahí es donde estamos en desacuerdo. Sobre todo la violencia más reciente. Yo tengo aquí una lista de los casos más recientes de ambos lados. Y están más o menos parejos. Adelante. Pero no, tomaría mucho tiempo empezar a leer. Podemos enunciar algunos, ¿no? Podemos anunciar algunos. Por ejemplo, de la derecha, el ataque contra la representante Gabby Giffords. Fue alguien de la derecha que estaba opuesto a la política de esta señora que quería controlar las armas. Terminó dándole un tiro en la cabeza.
El ataque... Yo no sabía eso, sí. que es la esposa del astronauta, Sí. que es congresista, ¿no? El ataque contra el marido de la señora Pelosi, un tipo de derecha chiflado. El ataque que hubo recientemente en Minnesota contra representantes demócratas por un ciudadano de Minnesota que estaba en desacuerdo de lo que ellos decían. Yo creo que era demócrata también, ¿eh? No, era republicano. Era republicano. Era conservador. Ahora, por el lado de la izquierda, Steve Scalise, el representante Scalise, que le dieron un tiro en el juego de pelota, fue Bueno, dispararon a todos. Sí, pero específicamente a los republicanos. Sí. El ejemplo más notable es el presidente Trump, que le hicieron 2 intentos de atentado. El último intento de atentado contra un presidente demócrata fue Kennedy, que yo sepa. No ha habido más ningún intento de atentado contra presidentes demócratas. Sin embargo, republicanos sí. No, sí, demócratas no. Pero republicanos sí. Sí. Estuvo Reagan después. Estuvo Reagan después, pero hay un caso. Yo recuerdo una imagen. A Ford trataron de matarlo. A Ford. Yo te recuerdo una imagen del tipo con la pistola en la mano tratando de matar a Ford. El ataque contra el gobernador de Pensilvania, Shapiro, por judío, quien lo agredió era un tipo que estaba a favor de Palestina. El atentado contra los 2 diplomáticos de la embajada israelí en Washington, quien lo hizo fue un tipo que se declaraba a favor. La pareja joven. La pareja joven, sí. que eran diplomáticos. El tipo que agarraron cerca de la casa del juez de la Corte Suprema, Kavanaugh, también era de la izquierda. O sea, que cuando nos ponemos a ver los últimos años, nos damos cuenta que el balance empieza a inclinarse hacia la izquierda. Y sobre todo en los últimos 3 o 4 años, y yo recuerdo la frase de Chuck Schumer, frente a la Corte Suprema, diciéndole a los jueces de la Corte Suprema que iban a pagar un precio alto si cambiaban la ley sobre el aborto, que fue lo que llevó a este señor que trató de matar a Kavanaugh después. Y sobre todo quiero enfocarme específicamente en las acusaciones que ha habido en los últimos 2 años. El énfasis en las acusaciones contra el Partido Republicano y sobre todo contra el ala maga trumpista del Partido Republicano, acusándolos de ser fascistas. Insistentemente el Partido Demócrata ha acusado al otro partido, al Partido Republicano, de ser fascista. ¿Es fascista? ¿Cree usted que el presidente es fascista? La candidata demócrata a la elección en el año 24 dijo sí en televisión, yo creo que es fascista. Eso es una manera de, desafortunadamente, activar a cierta gente que no están bien mentalmente, que no están balanceadas mentalmente y que terminan haciendo esto que pasó con Charlie Kirk o estas otras cosas que pasaron en los 2 atentados contra Trump. Yo creo que es muy importante, lo más importante en este momento, es que ambos lados se tranquilicen y bajen el nivel de la retórica, donde se dejen de acusar unos a otros que van a causar el fin de la democracia en Estados Unidos, porque no es la primera vez que Estados Unidos tiene momentos de polarización política. Pero yo creo que el nivel de polarización ha llegado a un extremo que está empezando a ponerse peligroso. Pero ahí hay eventos, disculpe, nada más para agregar, personales, pero hay otros eventos, uno de cada parte, que son las manifestaciones violentas del 2020 y el asalto al Capitolio. Uno por la izquierda y otro por la derecha, ¿no? Sí. Me parece importante porque eso ya fue masivo en ambos casos, ¿o no? Mira, cualquier tipo de asesinato... No, tienes la gráfica ahí, ¿no? No, tengo la gráfica, te la quiero enseñar. Pero mira, lo bueno o lo malo. Lo bueno es que la violencia política en este país es relativamente pequeña. Es pequeña. Lo es. Yo creo que debíamos haber empezado por ahí. Yo creo que es importante resaltar de que entre todos los países del mundo, y especialmente un país tan armado como este,
No Buen hay punto. país en el mundo, Muy buen punto. excepto países posiblemente que estén en guerra civil en África, hay tantas armas disponibles a la población. Y yo estaría dispuesto a decir, sin estadística, pero que muchas de ellas están en manos no de los liberales, sino de los de derecha. Probablemente ¿no? más. Más, Probablemente mucha más. más, Sí. en mi opinión. Bueno, por Es la más, yo defensa siempre- caída de la segunda enmienda, ¿no? Claro, claro. Parte de la Exacto, así que vamos a establecer por lo menos esos datos. Ahora, esta semana salió un artículo del Center for Strategic and International Studies, CSIS, que se titula El terrorismo de izquierda y la política de violencia en los Estados Unidos. Es de ahora, de septiembre, de este mes. Yo dije, caramba, déjame leerme esto porque sabía que el tema iba a surgir hoy. Claro. La gráfica esta la saco de este documento que luce tener buena base en cuanto a estadísticas y en cuanto a datos. Y ellos te dan, y esto lo quiero enseñar, empezando en el año 1995 y terminando este año, 2025, el rojo, lo que está en rojo, son los eventos de violencia, ataques de violencia de derecha. Los azules son los ataques de violencia de izquierda. Ahora, eso lo determina esta gente. Yo no sé qué vas a utilizar para decir estas personas es de izquierda o de derecha, pero bueno, tienen sus criterios. ¿El amarillo qué es? El amarillo son yihadistas. ¿Ah, sí? Yihadistas. Sí. Sí, y hay, tú sabes, hay algunos cuantos. Ahora, a lo que va de este año. ¿Ubico a los yihadistas en la derecha o en la izquierda? ¿No? Pero está En un este lugar, caso, Hay una relación entre No, apoyo no. o sea, toda la izquierda apoya a los palestinos, por ejemplo. A Hamas. A Hamas. En el caso de Hamas. Sí. Pero la izquierda, el apoyo de la izquierda hacia Osama Bin Laden no existe. ¿No? No existe. Y el estudio Ni de por ser Cato, antinorteamericano. sí, pero de una manera completamente diferente. Yo no conozco a ningún demócrata norteamericano que haya justificado las torres, el ataque a las torres en Nueva York. No, esto lo ponen, No. pero esto lo ponen como un grupo completamente distinto. Separado. lo separan, Ellos lo separan, separan. estos son islamistas. Sí. Tienen otras motivaciones. Otra motivación. Y que tienen la mayoría de los muertos, el 80 y tanto Sí, por claro, ciento de los muertos. en Claro, total. solamente con las torres. Sí, Con 3.000. las torres. Ok, entonces si me das un minuto. Así que en lo que va de este año, ha habido, de acuerdo con ellos, un ataque terrorista por parte de la extrema derecha, 5 por parte de la extrema izquierda, 2 islamistas y 3, ellos tienen aquí etnonacionalistas, que en realidad son de extrema derecha también. En realidad son de derecha. De derecha. Sí. Entonces, O sea, eso es este año. este año. Lo que va de año. Lo que va de este año. Septiembre. El año pasado hubieron 14 de extrema derecha, 3 de extrema izquierda, 6 islamistas. El año antes pasado hubieron 29 de extrema derecha, 1 de extrema izquierda y 2 islamistas. El año anterior hubieron 25, 24, o sea, siempre están en los 20 y 30 al año los de extrema derecha. Esto es de acuerdo con este grupo. Yo no estoy inventando esto. En los últimos 30 años no han habido más de 8 ataques terroristas de extrema izquierda. En un año no ha habido más de 8. El año en el cual más hubo de extrema derecha fueron 35 por el año 96. Hubieron 30 en el año 2020, 30 más en el año 2017, más o menos. Pero todo lo que ves en rojo son de extrema derecha. Entonces lo que más me llamó la atención salió un artículo en el The Atlantic, que es una revista muy popular aquí, escrito por esta misma persona. O sea, ellos escriben
para este instituto y después escriben otro artículo basado en esto, con la misma... ¿Cómo se llama el instituto de nuevo? Y el título es que ha habido un alza increíble de ataques de extrema izquierda. Yo digo, caramba, ¿dónde está ese aumento increíble? Porque 5 ataques este año, de lo que va, de extrema izquierda, que estamos a 3 o 4 meses a fin de año, puede que 2 o 3 más, no sé. Lo que ha ocurrido y lo que sí es noticia es la baja de ataques de extrema derecha. O sea que si tú ves este gráfico, tú te das cuenta que la raya roja, no es que la raya azul haya aumentado. Lo que ha disminuido casi al 0 es la raya roja, que son los ataques de extrema derecha. Que para mí es la noticia. La noticia no es como dicen ellos, ha habido proporcionalmente, obviamente ha habido un aumento de ataques de extrema izquierda, no porque han habido más, sino porque han habido menos. Se han casi eliminado los ataques de extrema derecha en lo que va de este año. Y claro, una de las cosas que ellos dicen aquí, tratando de explicar esto, ¿no?, es que obviamente la extrema derecha está muy contenta con Trump. O sea, ¿para qué tienen que atacar? ¿Por qué van a atacar las instituciones si Trump está haciendo su misión? Exacto. La está cumpliendo. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo distorsionamos y a veces manipulamos los datos, porque uno, usando esta estadística y usando casi el título de este artículo, uno dice, caramba, los ataques de extrema izquierda han explotado, ahora son el 40 y pico % de todos los ataques, cuando son 5 nada más, pero de los cuales solamente hay uno. ¿5 de cuánto? 5 de 6, de 11, perdón, de 11. El 40%. Ok, pero perdóname, el año pasado hubieron 14 de extrema derecha y hubieron 3 solamente de extrema izquierda. O sea que uno tiene que tener mucho cuidado y tiene que analizar bien las cosas y tiene que ir por detrás del headline, porque el headline muchas veces lo escriben para llamarte la atención y hacerte leer el artículo. Y yo dije, caramba, tengo que leer este artículo, porque yo no lo sabía. Y te encuentras que la realidad es otra. A mí lo que me preocupa, y no sé si Sebastián, que vivió también la experiencia cubana, está de acuerdo conmigo, porque nos lo enseñaban en las escuelas que nos maleducamos en Cuba, que en la naturaleza de la izquierda, sobre todo de herencia marxista, la violencia es un hecho legítimo. Sí. Ellos, fíjate la tesis, de que las diferencias que genera el capitalismo son irreconciliables, no se pueden resolver, y que por lo tanto la lucha violenta, la lucha armada es el único modo de arrebatarle a la burguesía, a los capitalistas, el poder que ellos ejercen de manera no sé cuál. O sea, está ahí, y esa legitimación de la violencia en el texto lo hemos visto en la práctica muchas veces, ¿no? Entonces, ahí donde cuánto hay en la izquierda radical norteamericana de ese pensamiento marxista es lo que yo no tengo claro. Bueno, hay que referirse a los 60 y 70 con Ayers y compañía. ¿Tú dices en Irlanda? No, aquí, en los Estados Unidos. Y el movimiento simbionés, por ejemplo, y los Panteras Negras. Y los Panteras Negras y Angela Davis. Por eso yo decía que hay ciclos, que ha habido ciclos de violencia donde la izquierda ha dominado parte de ese ciclo y la derecha ha dominado parte de ese ciclo. La violencia de la derecha, y yo quiero repetir esto porque yo creo que es importante, forma parte del ADN de Estados Unidos. Porque Estados Unidos se fundó como un país opuesto al dominio de arriba hacia abajo, o sea, basado en la independencia del ciudadano del Estado. Y por lo tanto, esa violencia, yo diría que en este país es fundamentalmente endémica. Ahora, tú hablabas de la teoría marxista,
es indiscutible que hay una parte importante de la izquierda en este país que está influenciada por la teoría marxista. Desafortunadamente se ha metido dentro del Partido Demócrata, los que se llaman socialistas democráticos dentro del Partido Demócrata. Progresistas, que no tienen nada que ver con los progresistas de Teddy Roosevelt, que era otra cosa. Son, en mi opinión, nada más que marxistas, socialistas, de una manera o de otra. En mi opinión, socialismo y marxismo es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Y el truco de llamarse socialista democrático no es nada más que una patraña, eso es una contradicción en términos, un oxímoron, eso no existe en términos real. La izquierda nace promoviendo la violencia. Total. Desde el primer manifiesto comunista, la intención de la izquierda es derrocar el gobierno de las democracias occidentales e imponer el marxismo, el comunismo, por la fuerza. Bueno, que fue lo que vimos en Cuba. ¿De dónde sale ese juego de derecha e izquierda de la Revolución Francesa? Claro, sí. Del modo en que se sentaron en la asamblea, y la izquierda eran los jacobinos. Y los jacobinos que promulgaban la violencia. La guillotina. Aunque los girondinos eran de izquierda también. La guillotina. Y de los jacobinos vienen los bolcheviques. Exacto. Y de los bolcheviques vienen toda esta izquierda que actúa de manera civilizada. Bernie Sanders, por ejemplo, que actúa de manera civilizada hasta que llega al poder, porque sabe que está en un contexto que no le permite hablar abiertamente de cuáles son los objetivos de la izquierda. En Estados Unidos, yo diría que es muy difícil imaginar un gobierno socialista en los Estados Unidos. Sí, a ver, Simón, lo que yo creo entender... Déjame, quisiera... A ver, sí, vamos. Mira, yo creo que, y estábamos hablando afuera antes de entrar, sí, de la historia y de cómo cambian las cosas, y no hay duda que mientras más hacia atrás tú vas, yo estaba diciendo afuera que, en mi opinión, la gente que grita en comunismo hoy en día están gritando algo que ya no existe. Un peligro que ya no existe aquí. ¿Qué? No, perdón, por favor, déjame, antes de tomar el lado de ese... Ok. No, pero... mantente por lo menos imparcial. Me cuesta trabajo con esa afirmación que he hecho. No, pero no me ha dejado... Dale, vamos. Digo, yo honestamente me río de la gente que hoy en día piensa que el comunismo es un real riesgo y amenaza para los Estados Unidos. Si el comunismo iba a entrar a los Estados Unidos, hubiera entrado en los años 30 del siglo pasado, cuando el país todavía no había desarrollado muchas de las instituciones que tenemos hoy en día, cuando el comunismo todavía era una cosa relativamente nueva y romántica y hasta cierto punto exitosa en la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética había crecido, había un país grande, fuerte, en muy poco tiempo. Cuando en los Estados Unidos había un tumulto grande económico, la Gran Depresión, hubieron millones de personas que estaban sin trabajo. Y es más, había un partido comunista bastante activo. Hoy en día, ¿qué partido comunista hay en los Estados Unidos? Existe. Bueno, sí, existen tres gatos. Pero el comunismo era no solamente una novedad y una cosa interesante para muchas personas estudiar, pero era tan joven que todavía su fracaso y su falta de naturaleza en el ser humano no existía, no se había visto el fracaso del comunismo todavía. En los años 60 todavía Cuba cae en un tiempo que el comunismo todavía era activo, de nuevo romántico, una alternativa para muchos países que estaban tratando de encontrar un futuro. En los años 60 muchos de estos izquierdistas estaban bien sentados en el comunismo. Las raíces eran raíces marxistas. Hoy en día, ¿quién habla de eso? Hoy en día, honestamente, y yo no estoy de acuerdo que que el socialismo es igual al comunismo. ¿No? Yo de verdad que no lo creo. Hay temas sociales, porque aquí acusan de socialista a cualquiera.
Aquí acusan a socialista una persona que dice, yo creo que debe haber mayor acceso a la salud por la gente pobre y por todo el mundo. Socialismo. Yo creo que aquí debe haber más viviendas, debemos tratar de tener más viviendas socialistas. O sea, aquí llaman a socialista a cualquier persona que diga, yo creo que debemos tratar de ayudar a la gente que no tienen para tener una sociedad más justa y equitativa. Y eres socialista. Así que el socialismo hoy en día, yo no creo que tiene esa base en el marxismo, que sí tenía en los años 60, en los años 30 y 40, desde que se inició la Unión Soviética. Yo no creo que Bernie Sanders realmente, yo no estoy de acuerdo con muchos de sus pronunciamientos, porque yo no soy de extrema izquierda, ni de izquierda, soy una persona muy moderada. Y he vivido toda mi vida así. Pero yo puedo ver el argumento de cada lado. Yo realmente no creo que yo no quiero que Bernie Sanders sea presidente de los Estados Unidos. Pero yo no creo que Bernie Sanders en ningún momento dado tomaría armas en contra de este país para establecer un régimen comunista. Realmente no lo creo. Y no creo que la violencia sea parte, y estoy hablando sin saber, porque yo no conozco a ninguna de esta gente personalmente, pero yo no he visto que la violencia sea parte de la agenda, por lo menos de las personas electas del grupo socialista del Partido Demócrata, que no todos son así. La gran mayoría de gente del Partido Demócrata, no solamente los votantes, pero también los oficiales electos, no son de esa ala, son gente moderada. Al igual que yo creo que si pudieran hablar y si se pudieran expresar, la gran mayoría de republicanos electos tampoco estarían a la extrema derecha con el presidente Trump. Este es un país de centro. Es un país de centro. Este siempre ha sido un país de centro. Por eso es que resulta sorprendente, algo que no pasó en los años 30 en Estados Unidos, que hay gente que ha llegado a senador de la República, a representante de la República, con una agenda fundamentalmente socialista. Bernie Sanders. Ellos sí. El candidato a alcalde de Nueva York, por ejemplo, tiene una agenda que es abiertamente socialista. Él se dice con orgullo que es un socialista democrático, de nuevo, algo que no existe. Eso sí no existe. Hay varios candidatos en Los Ángeles. Eso sí no existe. Socialismo democrático es una contradicción en términos. Socialismo no es democrático, no puede ser democrático. Por supuesto que Bernie Sanders da risa imaginarse a Bernie Sanders con un rifle en las montañas de Vermont. Eso no va a pasar. Pero la agenda de Bernie Sanders no es esa. La agenda de Bernie Sanders es continuar empujando el tamaño del gobierno y el tamaño de la burocracia del gobierno de Estados Unidos, que ha crecido a pesar de, durante los dos partidos, porque los dos partidos han estado empujando, sobre todo en los últimos 20 años, han estado empujando el tamaño del gobierno, lo cual en mi opinión es un error, porque Estados Unidos siempre tuvo un gobierno razonablemente pequeño. Y el reforzamiento de esa burocracia federal, contribuye a ese Estado gigantesco, difícil de controlar, donde el gasto se convierte, que es donde hemos llegado ahora desafortunadamente, que estamos gastando prácticamente el 100% de lo que produce el país. Y no se puede negar que esa ala del Partido Demócrata, que no es la mayoría, yo no diría jamás que es la mayoría del Partido Demócrata, pero está clara que hay un ala del Partido Demócrata que está empujando una serie de políticas que son, francamente, socialistas. Y no se puede negar, ahí está andando. Al igual que hay gente en el Partido Republicano, y no es todo el Partido Republicano, no, que quisieran establecer, en mi opinión, un gobierno autoritario, un gobierno donde hay un partido nada más. O sea, mira, quienes más han empujado este país, yo siempre he dicho que primero hay una dictadura de derecha en este país que la hay de izquierda. No va a pasar. Bueno, no debe pasar ninguna de las dos. Ninguna de las dos. ¿Qué respondes a quienes dicen, a quienes señalan que la diferencia
a otros asesinatos. El de Charlie Kirk, la reacción no ha sido, no se ha quemado un carro, no se ha roto una vidriera. Eso es un ejemplo importantísimo. ¿Por qué? Un ejemplo importantísimo. El verano del año 20, cuando la izquierda tomó las calles de Estados Unidos con la justificación de la muerte de ese señor en Minnesota. De George Floyd estábamos hablando. Exacto. Con el canto de vamos a eliminar a la policía. Y efectivamente eliminaron a la policía en Seattle y eliminaron a la policía. A desmonetizarla, ¿no? A desfinanciarla. Eliminarla, dejarla sin fondos, desaparecer a la policía, porque en realidad como mejor se controlaba el crimen era con una actividad de agentes sociales en las comunidades. Una cosa que ha sido siempre absurda y que se ha demostrado claramente que no funciona. Ese fue un momento, para mí personalmente, que crecí en Cuba, en un estado totalitario, de gran preocupación por el futuro de la democracia norteamericana, porque yo pensé que las cosas se podían ir de la mano. Y estaba Trump de presidente en aquel momento. Y curiosamente, no sacaron las tropas a las calles. Ese fue un momento traumático de este país, donde la izquierda fundamentalmente tomó las calles de muchas ciudades. Miami yo creo que fue una excepción, aunque hubo un incidente relativamente pequeño, sí, pero no fue lo que pasó en muchas de las ciudades del norte y del noreste y del oeste de los Estados Unidos. Y efectivamente la comparación que tú haces de la reacción de la derecha a la muerte de Charlie Kirk, la comparación que veo en ha sido completamente opuesta. Completamente opuesta. Es una reacción todos los pacífica. demócratas responsables en aquel entonces condenaron la violencia. No. Condenaron. Desafortunadamente no. Sí, No. la gran mayoría la condenaron, sí. Uh-huh. Porque nadie puede destruir, nadie puede echar candela. O sea, eso son violaciones de la ley. El editorial de CNN que decía peaceful but fiery. Bueno, tú estás hablando de CNN. Yo no sé qué tiene que ver CNN con si hubiera sabido que me iba a hablar de eso, hubiera traído los comprobantes, ¿no? De los líderes demócratas que condenaron esas acciones. La prensa grande de este país está y ha estado durante muchísimos años alineada con el Partido Demócrata. Eso es indiscutible. Y bueno, será en gran parte porque la libre expresión, independientemente de la libre expresión. No, la libre expresión, o sea, los pensamientos más liberales en cuanto a pensamiento filosófico, o sea, no estoy hablando del tema liberal de economía o de lo que sea, pero los pensamientos liberales que debemos tener todos, porque quiere decir que estamos dispuestos a la tolerancia, seguir las reglas, la Constitución de los Estados Unidos, seguir las normas democráticas que se han establecido, el debate público que estamos teniendo tú y yo, ¿no? Todo eso es algo que yo no estoy hablando a favor de CNN, porque yo veo CNN y veo mil otros. Yo veo Fox News también. Sí, pero CNN lo usé simplemente como un ejemplo del momento que se estaba viviendo. Pero no tiene nada que ver con lo que yo dije, que fue que todos, si no la gran mayoría de líderes demócratas condenaron esa violencia. Yo no recuerdo eso. Yo no recuerdo eso. Los congresistas que salieron diciendo que había que tomarse las calles. Yo no recuerdo Kamala Harris personalmente. Tú puedes tomar... Aquí siempre se ha permitido la demostración pacífica. Eso no era pacífico. Yo entiendo. Pero cuando se habla a veces retóricamente de tomar las calles, no es de tomarlas violentamente, es de salir a demostrar. Aquí la Constitución dice que tú y yo ahora podemos llamar a nuestros amigos y hacer una demostración en la esquina, siempre y cuando no obstruemos el tráfico, y asumo que en total tienes que sacar un permiso. Pero lo podemos hacer y no nos pueden negar el permiso. Uh-huh. O sea que esa demostración, ese tipo de expresión pública es básico para este país, tanto para los de la derecha como de la izquierda. Y más importante para los del centro, que son los que más hay
y que son los que a veces están entre los dos rifles, o sea, entre las dos extremidades. Todos los extremos son malos. Todos los extremos son malos. Estamos completamente de acuerdo. ¿Qué te pareció el discurso de las Nixon. Naciones Unidas de Trump? Bueno, lo único que dijo que hizo sentido fue que el elevador eléctrico no funcionó y que se le apagó el teleprompter. El teleprompter. Básicamente, en mi opinión, lo único que dijo que tenía alguna base de la realidad fue esa. Yo no sé qué discurso él tenía, yo no sé qué discurso él hubiera hecho. Después recuperó el teleprompter, fue nada más al principio. Sí, porque de nuevo, un discurso muy poco presidencial. Los presidentes no van a las Naciones Unidas a hablar de si a mí no me dieron el contrato para renovar esto, hoy en día en vez de tener alfombra, tuviesen mármol. O sea, uno tiene que saber cómo darse el lugar en el momento. No creo que se ganó amigos. Yo creo que los que lo escucharon sabían más o menos lo que iba a decir. O sea, si no sabían lo que iba a decir, sabían que no iba a decir nada importante. No estableció ningún tipo de política nueva, no dio una visión coherente o positiva de los Estados Unidos y el mundo y la relación. Al revés, le dijo que eran todos unos países de porquería, básicamente. O sea que de nuevo, no es lo que yo como presidente, ni aún un presidente que odiase a la institución, hubiera dicho, pero bueno, Trump es Trump y Trump se puede salir con ese tipo de discurso. Sí, ese Trump es auténtico. Él dice lo que piensa y a veces no es lo más apropiado que hay que decir. Yo tengo experiencia con las Naciones Unidas y francamente hacía falta que le dijeran a las Naciones Unidas lo que le dijo Trump hoy. La organización se ha convertido en, además de ser completamente incompetente, no está logrando ninguno de los objetivos para los que fue fundada. Lo único que se conserva de esa idea de la fundación de las Naciones Unidas es la Asamblea General y que la gente va a hablar y a dar sus propios discursos, pero todo el mundo da el discurso, como dicen los españoles, alando la sardina para su brasa. Yo creo que había que decirle a las Naciones Unidas, y el estilo de Trump es quizás no el más diplomático, pero quizás el más apropiado para el momento. Yo creo, sin embargo, que Estados Unidos no debe virarle la espalda a las Naciones Unidas. Yo creo que si hay que reformar a las Naciones Unidas, la reforma debe partir precisamente de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene que aprovechar ese poder económico fundamental que tiene sobre las finanzas de Naciones Unidas para forzar una reforma real dentro del modelo, porque el modelo no funciona. Por ejemplo, estuvo bien decir en alta voz algo que mucha gente piensa. Ustedes, Europa, ustedes, la OTAN, comprándole petróleo a Rusia, están financiando la guerra contra ustedes mismos. Es cierto. Lo que dijo es completamente cierto. Y yo creo que los europeos ya se acostumbraron a ese estilo áspero de Trump de decir las cosas tal y como se le ocurren, sin ningún barniz diplomático. Ya los europeos se acostumbraron. Eso que dijo Trump no va a cambiar la relación de Estados Unidos con la OTAN ni con Europa. Los europeos ya saben con quién están lidiando y ya han aprendido a lidiar. Pero lo más importante, ¿cambiará la relación de Europa con Rusia en cuanto al tema del petróleo? Esa es la intención de Trump. Y yo creo que eso es lo que Europa, una de las cosas que Europa tiene que hacer. Se lo dijo hoy a Erdogan en la Casa Blanca. Habló de la posibilidad de venderle a Turquía los F-35, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, por cierto. Sí, porque Erdogan no es un demócrata, tú me dices. No es un dictador. Vamos a dejarlo de medias tintas. Esto no es la ONU, yo no soy diplomático. Erdogan es un dictador, es un vulgar dictador. Pero tiene el ejército más grande de la OTAN ahora mismo, en Europa.
es el de Turquía. Más que Francia. Más que Francia. Polonia se ha armado durísimo. Polonia se está armando más todavía. Polonia está gastando más dinero en el presupuesto militar, pero el ejército más grande de la OTAN ahora mismo está en Turquía. Y Erdogan tiene sus aspiraciones de dominio regional. Darle F-35 a Erdogan significa ponerlo casi al nivel tecnológico con Israel, que es el aliado fundamental de Estados Unidos en el Medio Oriente. No me parece una buena idea. Además del tema técnico de que tienen misiles antiaéreos rusos y la presencia de ambos juntos puede crear un conflicto técnico importante. No es una buena idea darle los F-35 a Erdogan, pero cuando habló de eso, le dijo a Erdogan en su cara: si ustedes tienen que dejar de comprarle petróleo a Rusia, ustedes tienen que dejar de actuar como un país neutral, y Erdogan insistió en su papel como país neutral, porque a fin de cuentas Erdogan es parte de la OTAN. Usted que fue embajador de los Estados Unidos... es parte de la alianza esa nueva entre China... No. Entre China y la India, Irak. Irán. Irán. O sea, Erdogan siempre se ha mantenido a distancia. Es un tipo muy astuto. No, yo estoy de acuerdo contigo completamente todo lo que has dicho en cuanto a Turquía. Pero es miembro de la OTAN. Es miembro de la OTAN. De la OTAN y tiene una influencia extraordinaria. Exacto. Hasta hoy él ha estado jugando a los dos lados. Le decía que y lo va a seguir haciendo. Probablemente lo sigue haciendo. Por eso es que yo no le doy los F-35. De Estados Unidos. Trump, no se los doy. Un embajador que fue de Estados Unidos en un país aliado. ¿Cuánto trabajo le cuesta a Estados Unidos que realmente los países le hagan caso a la política, le den la vuelta? ¿No? Porque a veces actuamos como si Estados Unidos dijera tal cosa y los países obedecieran. Bueno, tengo la impresión de que le dan bastante vuelta. Bueno, la estructura nueva mundial que se creó después de la Segunda Guerra Mundial fue una estructura mundial creada por los Estados Unidos. Bretton Woods. Que no solamente tuvo influencia en cómo se estableció Europa y la dependencia de Europa con los Estados Unidos y viceversa, pero más de Europa con los Estados Unidos. Sí, el libre comercio. Mundial, y así como lo querían los Estados Unidos. Los Estados Unidos lo querían así. O sea, los Estados Unidos siempre es el poder suave, el soft power. Exacto. El poder suave es: te voy a comprar tu producto, te voy a regalar esto, te voy a esto, vamos a cenar con mi familia. O sea, ese tipo de relación fue lo que hizo que este país creciera y se estableciera como el número uno en todo el mundo. Y la influencia de otros países, ¿no? Estados Unidos puede ser tanto número cultural, tenemos muchas cosas en común. Inglaterra, los Estados Unidos tenemos muchas cosas en común, muchos ingleses. O sea, culturalmente, de idioma, de religión, de comercio, y también que yo soy el grande y tú eres el pequeño. O sea, que hay una mezcla de razones por la cual un país pequeño, tú hablabas de Panamá. Panamá es un país que vivió con los Estados Unidos metido dentro por casi 100 años. O sea, y mayormente fue una influencia muy positiva. Muy positiva. Sí, hubieron algunos nacionalistas que siempre estaban y querían que los Estados Unidos salieran, porque tenías a un país extranjero dividiendo tu país por el centro. O sea, en la zona del canal no era una base que la habían prestado ni que la habían alquilado, no, era terreno soberano de los Estados Unidos. Tú entrabas ahí. Tú para un panameño, una roja y te ponían la multa en dólares americanos. Para un panameño ir de un lado de su país al otro tenía que, por lo menos en automóvil, tenía que cruzar por un país extranjero. Ahora, así que eso creó ciertos aspectos de nacionalismo, pero la gran mayoría de panameños amaban a los Estados Unidos, o sea, los respetaban. Los panameños vienen aquí y se educan aquí y regresan a Panamá, no les interesa quedarse aquí. Yo los conozco, yo conozco mucho. Exacto, así que sí. Panamá siempre ha sido un país especial, pero de nuevo, es una relación económica y
Y de nuevo, gran parte de lo que veo que está pasando hoy en día, y le estamos cediendo y lo hemos estado haciendo por un tiempo ya, espacio a la China, es que cuando tú creas un vacío en un área, aunque sea un área de amigos, América Latina por decir, si tú te sales de ahí, ya sea te sacas tu dinero, sacas tu presencia, sacas tu involucración personal, tus alianzas, ese vacío se llena, lo va a llenar la otra potencia que quiere entrada. Indiscutiblemente. Estados Unidos le ha, como dirían los cubanos, le ha sacado el pie a América Latina, y eso explica la presencia china en América Latina. Lo hablamos una vez aquí en el programa. Estados Unidos, y esto además viene de estudios académicos, hay un experto en una universidad del norte que habla sobre esto precisamente. El primer deber de una potencia mundial es tener absoluto control sobre su región inmediata, que es América Latina en el caso de los Estados Unidos. Y no estamos hablando de un control militar, estamos hablando de una relación comercial, diplomática, estrecha entre Estados Unidos y el resto de los países. Yo creo que Estados Unidos ha descuidado el traspatio por décadas. Sí. Oye, y estamos pagando el precio. Son casi las 10:20. No, vamos a tener que pagar overtime. Tú eres jefe, tú decides cuándo se acaba la conversación. Les agradezco. ¿Por qué no seguimos la conversación? Les voy a invitar a un lugar sencillo, pero riquísimo, el rey de los jugos de Hialeah. No, de verdad que sí. Tienes que probar ¿te has probado los pastelitos de queso? No. Está fallando. Y el de guayaba, el de coco, y el pan con bistec, y tú sabes que hacen muy bien, que a mí que yo le he dicho ya, que hay competencias en las redes sociales de quién la hace mejor, la paleta de puerco. Fíjate, no la pierna, la paleta de puerco. Hay una competencia entre cubanos a ver quién la hace mejor. Pues el rey de los jugos se lleva el campeonato, seguro. Mucha gente va a protestar por eso, pero sé que es verdad. Recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal y además les va a llegar información con más rapidez, privilegiada, si pasa algo, si de repente hay un evento en Venezuela, en Cuba, etcétera, pues ahí estamos nosotros. Y también si quieren, que mucha gente me pregunta anunciarse, pues ya sabe que nuestra ejecutiva de ventas es Iracema Otero, 786-260-8755.